Hoy daremos un paseo por la vida y los logros de 5 mujeres excepcionales, 3 de ellas de nuestra querida América Latina, porque la ciencia en español tiene una fuerza y unas historias increíbles. Y no solo hablaremos de sus descubrimientos, sino que quiénes eran ellas. En un mundo que no siempre les puso las cosas fáciles. Esto y mucho más veremos hoy en DECLAB. Si quieren saber de qué se trata, sigan sintonizando DECLAB en Radio Fira 89.7 FM. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, rapsodia o pasaje, como lo quieran llamar, de mi querido podcast DECLAB, donde en esta oportunidad veremos cómo la ciencia, o como yo le llamo el arte de hacerse preguntas, logró avanzar significativamente a la hora de cambiar un poco la perspectiva, cambiar más específicamente a otro punto de vista. Hoy veremos cómo el estancamiento de las ciencias, al tener un ambiente dominantemente masculino, dio paso a que las mujeres pioneras en las ciencias empezaran a hacerse nuevas preguntas, donde a través de estos nuevos ojos que tuvo la ciencia, esta no paró de crecer y avanzar, gracias a científicas como las que conoceremos a continuación. Empezaremos a contar un poco sobre la historia de María Teresa Ruiz. Es chilena, es la astrónoma que cazaba estrellas muertas. Para empezar, viajaremos un poquito al desierto de Atacama, acá en Chile, no nos iremos tan lejos, algo más cercano a nuestra realidad. Este desierto es uno de los lugares en los que mejor se puede apreciar el cielo nocturno. Y durante los años 80, años en los que sonaba Metallica en la radio, María Teresa Ruiz, una joven astrónoma que pasaba noches enteras observando, buscando objetos que apenas emitían luz. Bueno, ella era una persona muy optimista, comunicativa y tenía una paciencia infinita. Cualidades que son esenciales para su trabajo, que aunque de pequeña ella no lo sabía, se convertiría finalmente en una de las astrónomas más importantes de nuestro país y más importantes para la historia de las ciencias. En una entrevista, ella confesó que le gustaba tejer y bordar, lo que me hace pensar un poco como la conexión esta que tiene con su paciencia de tejer punto a punto y crear punto a punto la tela a escudriñar estrella a estrella, astro por astro en el cielo, noche tras noche. María Teresa Ruiz González, es una astrónoma chilena. Ella fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 y también el Premio L'Oreal de la UNESCO a Mujeres en Ciencia en 2017. También fue la primera presidenta de la Academia Chilena de Ciencias y la primera mujer en estudiar astrofísica en Princeton. Ella tuvo varios hitos en su carrera, vamos a resaltar aquí como los 3 más importantes. El hallazgo de Keelu. En 1997, antes de que ganara su Premio Nacional a las Ciencias Exactas, su perseverancia dio fruto, el fruto más espectacular. Descubrió Keelu, que significa rojo en mapuche, la primera enana café jamás observada. Estos objetos son como una especie de estrella fallida, como que una estrella que no alcanzó a desarrollarse del todo. Son demasiado grandes para ser un planeta, pero sin la masa suficiente para brillar como una estrella, por eso se les dice café. Y fue la primera observada y registrada. Entonces esto fue un hito astronómico mundial. A mí la verdad me parece excelente porque yo estudié cuando, o sea, no formalmente obviamente, pero de manera autodidacta conocí las enanas marrones y eran estas estrellas que como que entre el polvo estelar se iban juntando por tracción gravitatoria, etcétera, y que están como en proceso de desarrollarse y convertirse en una estrella, pero como que fallaban, eran como tenían como un error en su creación
y no, por distintos factores de su ambiente allí en el espacio, no lograban consolidarse como una estrella y quedaban así como a la mitad, como una estrella fallida. Y como expliqué previamente, son mucho más grandes que un planeta normal, pero no tienen la suficiente masa, no están como lo suficientemente cargadas, por decirlo a grosso modo, no están lo suficientemente cargadas como para emitir la luz que emite una estrella normalmente, y por ello se le llaman enanos marrones, porque no emiten mucha luz. Luego, esto fue, a mi parecer, es el acto más impresionante, o sea, el hito más impresionante que tuvo esta astrónoma, y sobre todo aquí en Chile me parece que debería ser una persona de las que estemos orgullosas a nivel nacional. Y tuvo la dicha de decir que atrapó una supernova en el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que su equipo, además de lo que mencionamos anteriormente de registrar a la enana café, enana marrón, su equipo logró observar una supernova. Una supernova suena así como de los cómics, de la ciencia ficción, pero es la explosión al momento de la muerte de una estrella. Justo al momento de explotar, algo dificilísimo de conseguir, porque son eventos que duran minutos, y registrarlos en los miles y millones de años que tiene nuestro universo es impresionante. Captar el momento, durante el momento justo que hace miles de años luz, lejos de aquí, explotó una estrella, dando final a su vida estelar. Bueno, esto fue un hito dificilísimo de conseguir, y a mi parecer de los mayores descubrimientos de esta astrónoma. Y finalmente obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997, como ya lo mencionamos, y se convirtió en la primera mujer en recibir este premio. Eso yo creo que es lo más importante. No solo recibió este premio, sino que se convirtió en la primera mujer en recibirlo. O sea, anteriormente el Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile únicamente fue recibido por hombres. En 1997 fue la primera mujer en recibir este premio. Así que abrió las puertas un poco, una puerta muy grande que estaba cerrada durante mucho tiempo, para las futuras generaciones astrónomas de nuestro país. Bueno, hasta aquí va por el relato un poquito de María Teresa Ruiz. Yo creo que deberíamos tenerla en cuenta un poquito más, investigar un poquito más sobre ella, conocerla y adecuarla, integrarla en nuestro orgullo nacional, yo creo. Vamos a pasar ahora con Margarita Salas. A lo mejor alguien la conoce, es la española, es la revolucionaria de la biología molecular. Vamos a seguir aquí con otra hispanohablante, con una española muy grande, Margarita Salas. Nació en 1938, para que se hagan una idea, si no me equivoco, 1938, hace 2 años que había muerto Marie Curie. Marie Curie, como la madre de la ciencia moderna, prácticamente, y murió en 1936. Fue una bióloga molecular, Margarita Salas, que desarrolló su carrera en la segunda mitad del siglo XX. Pero como nació en 1938, recién se egresó posterior en la segunda mitad. Era una mujer de una inteligencia brillante y de una capacidad de trabajo excepcional, que supo ver el potencial que tenía la biología molecular cuando aún era una disciplina emergente en España. No era muy abarcada, no era un campo muy investigado. Por ello, como en España no tenía mucha cabida, tuvo que formarse en el extranjero, y luego con el Nobel Severo Ochoa regresó a su país para construir la ciencia desde sus cimientos. O sea, ella fue a formarse en el extranjero, un poco como lo que pasó después de la colonización, que mucha gente así que apoyaba estos movimientos de la Ilustración viajaron en este caso a España o a Europa en general, a instruirse, a estudiar,
y volvían aquí con todos esos conocimientos y con sus ideas nuevas. Bueno, ella hizo algo muy parecido, que fue instruirse en el extranjero, ya que en España su carrera era emergente, era muy nueva, no había muchos cimientos, y por tanto ella se fue a formar en el extranjero y volver a su país a sedimentar la estructura de esta carrera en su país. Bueno, vamos a pasar con sus 3 hitos más importantes. Ya conocimos un poco de ella, que era una mente brillante, que era muy proactiva, porque viendo que no había mucho que hacer en su país, no la dudó mucho y se fue directo al extranjero para poder tener una formación adecuada. Bueno, ella tuvo un descubrimiento impresionante, el descubrimiento del ADN polimerasa. A lo mejor a mucho de esto le sonará como chino, mandarín, pero bueno, su principal contribución fue el descubrimiento y la caracterización de la ADN polimerasa del virus bacteriófago, a ver si lo digo bien, PHI-29 o FI-29. Para entendernos, ella encontró como esta fotocopiadora que tiene el ADN. Es una fotocopiadora de ADN excepcionalmente precisa y grandemente eficiente. Este ADN polimerasa es como lo comentábamos, es una fotocopiadora. Es el ADN polimerasa lo que permite es básicamente que el resto de ADN se pueda partir a la mitad, copiar y volver a unirse. Esto, si no me recuerdan o si lo conocen, el ADN son estas 2 hélices entrelazadas, y efectivamente son 2 hélices porque cada una de ellas se conecta con un par de adenina, guanina o tauina. La verdad que ahí me pierdo, son A, G y T. Entonces son estas 3, y en base a las combinaciones que tienen siempre van impares. Entonces se separan esos pares y quedan moléculas de ARN, que es la mitad del ADN, y cada una de estas, adenina, guanina y tauina, tienen su complemento. O sea, si hay una guanina acá, por decir, no es así, pero así explicándolo a grosso modo, si hay una guanina acá, siempre tiene que haber una adenina al otro lado, siempre. Eso se cumple en el 99.9% de las veces. Entonces, como sus moléculas son complementarias, se puede copiar si tienes los materiales necesarios. Por tanto, divides la molécula de ADN en 2 moléculas distintas de ARN y copias una y copias la otra y las vuelves a juntar con sus complementos, por supuesto. Copias una, ya que al saber que hay una guanina aquí, pues sabes que al otro lado tiene que haber una adenina. Entonces se hace este tipo de copia de ambos lados y se crean los complementos de la otra, haciendo así finalmente la forma de esta fotocopiadora de ADN, que es excepcionalmente precisa y grandemente eficiente. Bueno, otra herramienta biotecnológica universal que encontró aquí nuestra querida Margarita Salas de España, un descubrimiento que no se quedó en el laboratorio, fue la enzima que estudió. Bueno, ya que la enzima que estudió se ha convertido en una herramienta indispensable en la biotecnología, utilizada en técnicas de diagnóstico, análisis forense o secuencia de ADN. Es el ejemplo perfecto de cómo la ciencia básica acaba teniendo aplicaciones revolucionarias. Esta herramienta del ADN polimerasa se ha utilizado mucho más allá del laboratorio, como mencionamos, incluso en análisis forense o incluso para utilizar en técnicas de diagnóstico. Es una herramienta impresionante, la verdad. También fue pionera en su academia, ya que fue la primera mujer española en ingresar a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, rompiendo otro techo de cristal más en la sociedad de ese momento. Imagínense, ella nació en 1938,
estos hitos más importantes los hizo muy joven relativamente. Yo creo que, si no mal recuerdo, tenía como 30 años. Estamos hablando entonces de 1968, ya en plena Guerra Fría. Todo el mundo la sociedad en ese momento seguía siendo muy machista, y que ella rompiera este techo de cristal para que otras mujeres pudieran entrar a la Facultad de Ciencias, a esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue un hito impresionante y dio cabida para todo lo que vendría después. Vamos a salirnos un poquito de Latinoamérica y España y vamos a pasar hasta el otro lado del charco, cerquita de España, pero nos vamos a ir hasta Reino Unido. ¿Por qué nos vamos a ir a Reino Unido? Por la británica Rosalind Franklin, otra conocedora del ADN, pero yo creo que esta fue un poquito antes incluso, ya que la llamaban la dama del ADN. Si hablamos de Rosalind Franklin, tenemos que viajar a la Inglaterra de principios de los 50. En la posguerra aún se respiraba en el ambiente el olor a sangre y muerte. Y la ciencia era un terreno ferozmente competitivo en ese momento, ya que, potenciado por la guerra, tenía unos estándares muy altos en ese momento. Y era, como decimos, ferozmente, o sea, los científicos estaban desesperados por nuevos descubrimientos. Sobre todo, especialmente para una mujer, ya que Rosalind era una química y cristalógrafa de rayos X. Esta es una carrera muy específica, a lo mejor de repente también les puede sonar a chino, pero ya explicaremos más en detalle. Quienes la conocieron a ella la describen como una persona directa, como una persona inteligentísima, era meticulosa al extremo y con una pasión arrolladora por obtener respuestas claras y precisas. Ella no era alguien que se dejara impresionar por egos, y eso, en un mundo de hombres, le granjeó no pocas tensiones. Su campo era la cristalografía de rayos X, una técnica que básicamente consiste en disparar rayos X, estos que conocemos para hacer radiografías. Su trabajo consistía en disparar rayos X a un cristal de una sustancia, y por el patrón de la difracción que se obtiene de estos rayos se podría deducir un poquito la estructura molecular. Era un trabajo de paciencia y que requería de una precisión casi quirúrgica. Fue con esta herramienta con la que se enfrentó al mayor reto de su época: descifrar la estructura del ADN. Y dirán, oye, pero ¿cómo tirándole rayos X a este cristal puedes entender su estructura molecular? Bueno, así como a nosotros nos hacen radiografías y se ven el interior de nuestros huesos, el interior de nuestro cuerpo, a través de esta cristalografía de rayos X, ella, si cerca de donde va a impactar el rayo pone una molécula de ADN o una célula, ella puede discernir, porque en base a toda la información previa que ella tiene, ella ya sabe el material del que está compuesto el cristal, pero no sabe de qué material está compuesto el ADN aún. Por ello, ella lo que hacía básicamente era, cerca del punto de colisión del rayo, ponía muchas células o moléculas de ADN ya sueltas, ya separadas, y en base a los datos que ya tenía, los comparaba y veía que salían cosas nuevas, salían cosas que antes no estaban, que registró muchas veces, decenas, cientos o incluso tal vez miles de veces con el mismo resultado, y al poner este ADN salía un resultado muy diferente. Entonces las discrepancias que hacía como, digamos, una resta,
y la diferencia de eso, la discrepancia que había, podía decir con exactitud que era el ADN. Incluso pudo dar con la estructura final, con la forma esta que conocemos a día de hoy del ADN, que son la doble hélice. En ese momento se sabía que el ADN era esta molécula que cargaba con toda la información de nuestro cuerpo, pero todavía no se conocía su estructura, no se había visto bajo el microscopio, no se había apreciado su estructura, por tanto no conocíamos cómo era, más sí sabíamos para qué servía. La fotografía 51, este es el legado más icónico que ella tiene, aunque ella nunca lo supo en vida, por desgracia, ya que en 1952, tras mejorar las técnicas de laboratorio, Rosalind Franklin y su estudiante Raymond Gosling obtuvieron una imagen de difracción de rayos X del ADN, tan nítida y tan reveladora que era, ni más ni menos. Era la prueba física de la estructura de la doble hélice. Esta fotografía, conocida como la fotografía 51, mostraba una cruz de difracción que era la firma inequívoca de una forma helicoidal. Claro, aquí a muchos les puede sonar de nuevo como el chino mandarín. Estamos cargados de información en este capítulo de hoy. Pero claro, aquí ella vio, digamos, por así decirlo, el ADN desde arriba. Y nosotros sabemos que este ADN está enrollado, por tanto no puede estar recto. Y al saber que es una cruz, tipo cruz, sabemos que en su base tiene que ser distinto a su altura, y para que dé forma de cruz tiene que estar como una hélice, de forma helicoidal. Y por tanto, de esta manera descubrimos que, claro, en este momento fue observado desde arriba, desde la punta del ADN, y por tanto al descubrir que es una cruz, para las mentes más hábiles y las vistas más educadas en el tema, lograron descifrar que esa cruz que ellos veían era la forma helicoidal del ADN. Por último, otro de sus descubrimientos fue la diferenciación de las formas del ADN. O sea que el ADN tiene distintas formas. Antes de la foto 51, Rosalind ya había hecho otro descubrimiento crucial. Demostró que en el ADN podían existir dos formas. La A, una forma seca, y la B, una forma húmeda. Esto era fundamental porque permitía saber qué tipo de ADN estaban observando y en qué condiciones se encontraba. Fue al obtener la forma B con un altísimo grado de hidratación cuando logró la imagen que cambiaría la historia. Además, el informe interno no fue publicado. Además de la fotografía, Rosalind elaboró un informe detallado para el laboratorio, donde ya describe la estructura helicoidal. Sin que nadie se lo dijera, ella sola descubrió la forma helicoidal porque ya estaba entrenada en la cristalografía de rayos X. Entonces ella ya sabía muy bien, estaba bien instruida en su campo y logró descifrar rápidamente la estructura sin consultar con sus allegados. Rosalind elaboró un informe detallado y logró calcular las dimensiones de esta molécula y situaba los grupos de fosfato en su parte superior, como estos extremos que cierran el ADN eran grupos de fosfato. En este informe, que ella no publicó formalmente, pero fue visto sin su conocimiento por James Watson. Para los que cursen alguna carrera de biotecnología, de biología, de biología molecular, de química, seguramente les sonará James Watson. Pero más aún les debería sonar Rosalind Franklin, ya que fue la científica a cargo de la investigación que logró hallar con esta forma del ADN. Pero James Watson se llevó un poco la gloria, para hacerlo un símil, fue esta historia como la de Edison y Tesla, donde James Watson se llevó esta información en combinación con la fotografía 71 y fue la llave que Watson
y Crick. Todo el mundo habla de Watson y Crick en la carrera, pero si indagan un poco más verán que Rosalind fue la autora original de esos descubrimientos. Pero Watson y Crick utilizaron esta información para construir su famoso modelo del ADN. Su trabajo fue la base empírica que permitió confirmar la hipótesis de la doble hélice. Lamentablemente, Rosalind Franklin murió de cáncer de ovario en 1958, a sus 37 años. Una mujer muy joven que tenía una enorme carrera, y por su exposición constante a la radiación con estos rayos X y con múltiples experimentos en su laboratorio, el premio Nobel de 1962 fue otorgado a Watson y Crick y Wilkins, sin que merecieran explícitamente la contribución fundamental de Rosalind Franklin, algo que la historia de la ciencia ha corregido con el tiempo, conociéndola como la figura clave que fue. Me gustaría que las personas, sobre todo las personas que cursan carreras afines con la biología molecular, con la biología en general, reconocieran y compartieran esta información de que Rosalind Franklin murió sin saber lo grande que fue su obra, sin saber que le habían robado su idea, sin saber lo importante que fue su descubrimiento para la historia de las ciencias. Y quisiera que la recordáramos por lo que fue. Bueno, resumiendo un poquito lo que vimos en este bloque, antes de que pasemos a nuestro característico interludio musical, podemos decir un poquito, así resumidamente, conocimos superficialmente, claro, pero conocimos la vida de estas tres mujeres tan importantes para la historia de las ciencias, tanto de Chile, con María Teresa Ruiz, como en el mundo en general, como la revolucionaria Rosalind Franklin o la gran española Margarita Salas, donde repasamos un poco sus vidas, resaltando sus hitos, sus descubrimientos más importantes, tales como último que vimos de Rosalind Franklin, que descubrió y descifró la estructura específica que tenía el ADN, o como María Teresa Ruiz, que era esta cazadora de estrellas muertas, que logró captar en vivo y en directo, o bueno, no en vivo ya que pasó hace miles de años, pero al ver nosotros al espacio vemos un poco el pasado, ya que la luz tarda en llegar. Cuando te manejas en magnitudes astronómicas, la luz es muy lenta. Tengan en cuenta que la luz del sol, aunque parezca muy rápido, la velocidad de la luz del sol hasta la Tierra, la luz tarda 8 minutos en llegar. ¿Esto qué quiere decir? Que a la velocidad de la luz, si el sol explotara, la luz del sol nos llegaría al momento de la explosión 8 minutos después. 8 minutos, o sea, tengan en cuenta que es en el sol, nuestro sol, es de las cosas más cercanas que tenemos, y ya tarda 8 minutos. Ahora imagínense irse a otra parte de la galaxia, a otra galaxia, fuera del universo observable. Estamos hablando de magnitudes de miles o millones de años luz de distancia. Años luz, o sea que la luz tarda años en llegar, imagínense. Es algo realmente que no podemos magnificar en nuestra mente, pero podemos hacerlo una idea abstracta. Bueno, también resaltar a Margarita Salas, que se instruyó fuera de su país para traer la biología molecular a España, y fue la primera en recibir este premio a las ciencias exactas. Y quisiera que siguiéramos recordando un poquito a todas estas mujeres, y sobre todo a todos los científicos en general, que fueron un poco apagados, un poco conocidos en la historia de la ciencia, y que deberían ser más reconocidos porque tuvieron descubrimientos importantes, pero a lo mejor su vida pasó sin pena ni gloria, o murieron temprano como Rosalind Franklin y no lograron publicar sus hallazgos. Pero bueno, con eso podemos empezar a ver verdaderamente
que el cambiar este punto de vista a la hora de hacerse preguntas en este arte que son las ciencias es una clave fundamental, ya que al cambiar la óptica, un poco desde la que vemos las cosas, logramos apreciar a lo mejor o le damos valor a cosas que antes no percibíamos su presencia o ausencia en algunos casos. Cosas como estas y mucho más seguiremos explorando aquí en nuestro podcast de divulgación científica de confianza, The Club, en Radio Fira 89.7. Volvemos después de la pausa. Esto es The Club. Muy buenas a todos, sean bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de The Club. Regresamos aquí después del interludio musical. Me parece que vamos a escuchar algo de rock potente, así como el que se escucha aquí en Radio Fira. Y va a ser este episodio, aunque no se mencionó específicamente en el blog anterior. Este episodio, por supuesto, es en honor al Día de la Mujer. También quisiera decir que este episodio fue completamente inspirado del último podcast del programa de En Teoría de Almendra y Celes, dos divulgadoras científicas que yo sigo actualmente y que me inspiraron para hacer este capítulo del Día de la Mujer. Ellas también hablaron de Rosalind Franklin. Yo quise ahí meter un poquito más de localidad y por eso metí a María Teresa Ruiz, que hablamos en el bloque anterior. Si no alcanzaron a escucharnos en el bloque anterior, repasamos brevemente. Conocimos un poquito de la vida de María Teresa Ruiz, una astrónoma de aquí de Chile que vive en el desierto de Atacama y se pasaba las noches admirando el cielo, buscando objetos que emitían apenas luz. Y ella tenía una paciencia infinita, algo muy clave para su carrera, y también se dedicaba a tejer. Confesó en entrevistas que una de sus pasiones también era tejer, y yo lo comparaba esto porque tiene un poco que ver con el tejer punto a punto, a estar noche tras noche en el cielo, porque ella puede hacer un punto, pero eso no va a determinar el resultado. O sea, si se equivoca, puede continuar y arreglarlo en el camino. Lo mismo que si una noche mira a un lugar que no era el adecuado, puede corregirlo, y al final el descubrimiento no se hace en un día, se hace en una investigación de meses. Por tanto, esta observación noche tras noche se puede ir corrigiendo, al igual que los puntos de la costura. Bueno, también hablamos un poquito de Margarita Salas, esta bióloga molecular que tuvo la dicha de que vio que en su país, España, no había mucha investigación en su carrera, no era un campo muy explorado, y se fue al extranjero a estudiar para volver y sedimentar las bases de su carrera en su país natal, en España. Luego conocemos un poquito de la vida de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una revolucionaria, fue la que descubrió la estructura del ADN. Imagínense, en ese momento ya se conocía que el ADN era como el manual de instrucciones del humano, que estaban las instrucciones para crear todo nuestro cuerpo y que todas las células de nuestro cuerpo lo tenían, pero no sabíamos cómo era. Sabíamos dónde estaba, sabíamos qué hacía, pero realmente no sabíamos cómo era físicamente, no sabíamos la estructura de esta molécula. Y ella, que se dedicaba a un campo muy específico, que era la cristalografía de rayos X, logró, a través de múltiples experimentos y múltiples fotografías, descubrir esta estructura finalmente helicoidal de doble hélice que tiene el ADN. Lamentablemente murió por cáncer de ovario en 1958, a sus 37 años, súper joven. Y Watson y Crick, que muchos de las carreras afines con la biología los conocerán, fueron los que se llevaron un poco el crédito y en 1962 ganaron el premio Nobel. Y se los otorgaron a ellos, pero en base a la investigación de Rosalind Franklin.
que la hizo años antes. Bueno, esto y mucho más vamos a seguir hablando por aquí en The Club. Quisiera que conociéramos un poco más de otras figuras importantes para la ciencia. Vamos a hablar por aquí de Alejandra Haider Matalobos, que esto lo comentaban también en el podcast que les mencionó, de En Teoría con Almendra y Celes. Alejandra Javier Matalobos es de México, y que es curioso porque Matalobos suena como matabobos, y ella fue la pionera atómica. Todas las mujeres que estamos mencionando parece que les gustaban las cosas microscópicas, las cosas pequeñas, por algo será. Alejandra Haider Matalobos es la pionera atómica, y vamos a cambiar de escenario por completo, porque nos vamos hasta México. Nos vamos casi a la otra punta del continente, a mediados del siglo XX, en una época en la que la física era un campo aún más inusual para una mujer que en Europa incluso. Aparece Alejandra Haider, que era una mujer de energía vibrante, que era una mujer comprometida no solo con la investigación de frontera, sino también con la docencia y la divulgación. Tenía una claridad mental envidiable y una vocación de servicio público que la llevó a ocupar puntos de gran responsabilidad, siempre con la convicción de que la ciencia debía ser una herramienta para el desarrollo del país. Ella fue pionera no solo en las ciencias de su país, no solo como científica, sino también en la divulgación científica, lo que yo estoy haciendo en este momento, que ahora lo doy por hecho, que yo puedo investigar tranquilamente en mi casa y venir aquí a un espacio público y comentar sobre mis investigaciones. La divulgación científica era algo que no estaba a la orden del día, no era algo que el común de la gente podría escuchar. La divulgación científica era algo muy poco movido. La ciencia era para los científicos, para los ingenieros, para la gente que se dedicaba a carreras afines. Un abogado no tenía idea de ciencias si no las necesitaba para su abogacía. Simplemente estaban como un poquito como una mafia de las ciencias. No se compartían mucho los resultados. Y aquí Alejandra Haider fue pionera en esto, en la divulgación científica, en investigar y explicar con palabras sencillas para el pueblo qué se estaba haciendo en la ciencia, qué hacían en la ciencia, qué nuevos descubrimientos habían, en qué nos podían ayudar todas estas cosas que descubríamos, para qué investigamos estas cosas. Todas estas preguntas ella las iba respondiendo en múltiples artículos, y sobre todo artículos escritos en español, algo también revolucionario, porque Alejandra Haider era mexicana, pero como muchos sabrán, en el ámbito científico no se puede encontrar mucho contenido en español, esto incluso a día de hoy. Esto debido a que, bueno, al ser un artículo científico es como un aporte, digamos, a la sociedad en general, a la humanidad, y se intenta hacer siempre normativamente en inglés, para que pueda ser leído en este, digamos, idioma universal que tenemos ahora en nuestra modernidad actual globalizada. Y todos los papers, todos los descubrimientos científicos, todos los informes científicos se suelen publicar en inglés y en el idioma original del que lo publica. Pero aquí Alejandra Haider empezó a publicar tanto artículos en inglés como blogs de divulgación científica en español, para que la gente de a pie pudiera entender todos estos descubrimientos que ella estaba haciendo y toda la ciencia que se estaba moviendo en México. Bueno, su campo era la física experimental, algo que a mí la verdad me fascina, y dentro de ella particularmente un área que en los años 60 y 70 era la vanguardia absoluta, era como la primera línea de descubrimientos científicos. La física de plasma y la física nuclear no solo hizo ciencia,
sino que construyó las instituciones para que nuestros investigadores y para que otros investigadores de otras generaciones pudieran hacerlas después. Ella también sedimentó un poquito, fue una persona que buscó muchos recursos, estuvo como haciendo puerta por puerta, como buscando patrocinadores para que en su institución fuera adecuada, tuviera unas instalaciones adecuadas y equipos modernos para poder investigar. Alejandra Haider fue la primera directora de la Facultad de Ciencias en 1963. Alejandra Haider se convirtió en la primera mujer en dirigir la Facultad de Ciencias de la UNAM, una universidad muy prestigiosa en México. Esto en el México de los años 60, imagínense. Esto fue un hito no minúsculo, fue un hito totalmente mayúsculo. No era solo una cuestión de romper un techo de cristal como lo que hablábamos de Margarita Salas. Estamos hablando de 1963. Esto fue que desde esa posición impulsó reformas académicas y apoyó a la formación de nuevas generaciones de científicos. Ella sedimentó las bases de toda la ciencia hispanohablante, tanto para hombres como para mujeres. También tuvo una investigación en física de plasmas y la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Alejandra fue una de las introductorias de la física de plasma en México. Fue como pionera en esta área en México. Para que te hagas una idea, el estudio del plasma, este cuarto estado de la materia, este gas ionizado, es fundamental para entender y lograr la fusión nuclear controlada. La energía del futuro la llamaban. Su trabajo en este campo la llevó a ser una figura central en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, donde contribuyó a sentar las bases del desarrollo nuclear en México a fines pacíficos. O sea, sin ánimo de inventar una bomba de fusión nuclear en este caso. Así que ya estamos hablando de finales de los años 60 y principios de los años 70, donde ella tuvo estos grandes descubrimientos y sedimentó las bases de ese campo de las ciencias en su país. Algo impresionante, la verdad. Ella fue divulgadora y teórica incansable. Una divulgadora de a pie. En ese momento todo se regía por la imprenta y la radio. Recién estaba surgiendo. Así que... recién estaba surgiendo la divulgación científica en la radio. Me refiero a la radio, obviamente, ya muchos años más. Pero ella escribió textos fundamentales para la enseñanza de la física en español. Ok, vamos apurándonos un poquito, estamos cortos de tiempo aquí, pero ella fue fundamental para la formación y generaciones de estudiantes, tanto en la física de partículas y la estructura atómica, como en los años 80, en plena crisis económica en México. Ella seguía firme, publicando y dando clases, demostrando que la ciencia no se detiene por las dificultades del contexto. Fue también la primera mujer en ingresar como académica de número en la Academia de Investigación Científica, hoy la Academia Mexicana de Ciencias. Mientras que en los años 80 el mundo veía el auge de la cultura pop, con el Walkman y los primeros sintetizadores, Alejandra Haider seguía en su laboratorio y en las aulas, construyendo el pensamiento científico de su país. Fue una mujer que no solo hizo ciencia, sino que hizo una patria al crear las condiciones para que otros la hicieran. Ella tuvo un trabajo muy especial, ya que a pesar de que se dedicó también a las comunicaciones, ella no daba clases de comunicación, ella daba clases de ciencia. Era maestra de ciencias en la UNAM. Es una figura muy particular allí en México, muy conocida y muy querida. Así que hasta aquí vamos a dejar un poco este capítulo de The Club. Se me quedó pendiente una científica más, pero la verdad es que ella es tan importante que se merece un capítulo especial. Hablaremos de ella en otra oportunidad, cuando hablemos de la radiación y explicamos bien qué es todo esto de la radiación. Así que espero que este paseo
por la historia te haya resultado tan fascinante como a mí. Cada una de ellas, cada una de estas científicas que relatamos, desde aquí cerca en el desierto de Atacama hasta los laboratorios de Inglaterra, pasando por los cielos de Chile, nos enseñan que la pasión, la curiosidad y la perseverancia no tienen género en este arte de hacerse preguntas, donde podemos romper los moldes, desafiar las expectativas y, lo más importante, ampliar las fronteras del conocimiento humano para el beneficio de todos. Espero que les haya gustado mucho este nuevo capítulo de esta nueva temporada. Regresamos con todo en The Club. Espero que sean muchos más capítulos este año que en los años previos. Espero que les guste y que esperen mucho más de su podcast de confianza de divulgación científica. Repito, espero que les haya gustado, que vean, que sigan sintonizando Radio Fira 89.7, porque esto fue The Club.